Bueno, buenas noches. Estamos en otro Tecito Rebelde. Acá Olga Aguirre de la Fuerza 18 de Octubre. Este es el capítulo 10. Queríamos tratar en este tecito cómo está el movimiento obrero en la coyuntura, en la situación política actual y también de cara a lo que va a ser el paro convocado por la CUT para el próximo 11 de abril. Bueno, muy contentos nuevamente. Nos está yendo bien con este espacio que estamos construyendo de a poco, con las herramientas rudimentarias que tenemos como trabajadores, como militantes, pero acertamos en la idea de que había que generar un espacio donde tratemos todos estos temas que nos interesan como clase trabajadora desde nuestra perspectiva, además desde la izquierda revolucionaria. Así que bueno, le voy a dar el pase a Nicolás, nuestro compañero de la Clínica Social Manuel Rodríguez. Voy a hacer la reserva de que el Nicolás es un maestro, un obrero, está desde el lugar donde está trabajando, entonces por ahí si hay problemas de señal, tengamos en cuenta eso. Nicolás, hola, ¿cómo estás? ¿Va a aparecer o no, Nicolás? ¿Ya que nos escucha? Bueno. Bueno, mientras tanto, hasta que Nicolás pueda saludarnos, les comento que para esta ocasión queríamos tener invitadas, compañeras, luchadoras, con los que compartimos trincheras de lucha, nos encontramos en las calles. En primer lugar tenemos a la compañera María Rivera, que ella es dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores del MIT, también abogada en causas de derechos humanos, ex convencional constituyente por la Lista del Pueblo, y por otro lado la compañera Roxana Guajardo Vidal, dirigente sindical. Voy a leer porque a la compañera la estoy conociendo hace poco, pero es trabajadora y dirigente sindical del Hospital Sotero del Río Aprus. ¿Está bien, Sana? Bueno, perfecto. Bienvenidas, Todo bien. compañeras. ¿Cómo están? Hola Olga, muchas gracias por la invitación. Hola compañera Roxana, un gusto conocerte también y contenta de estar acá hablando del movimiento obrero. Buenísimo. Sí, Sana. buenas también. Hola, ¿cómo están? A todas las compañeras, también a los que están viendo, agradecer la invitación. Y harto tema que hablar, yo creo, se hacen poco a veces los espacios, sobre todo para la y los trabajadores, ¿cierto? Y también para discusión política, ¿cierto? De cómo seguimos para adelante también. Así que agradecida de este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Sabemos que son trabajadoras, que también hay situaciones personales que tenemos que atender, pero bueno, por eso valoramos que estén hoy acá. Bueno, el primer eje de discusión que queríamos traer, bueno, obviamente ineludible, es el tema de lo que está pasando con la siderúrgica Huachipato. ¿Qué significa esta crisis? ¿Qué implicancias tiene para el movimiento obrero, para la situación política en general, para este gobierno en particular, que podríamos decir que en algún punto se ve en una encrucijada? ¿De qué habla este conflicto, esta situación en relación a la historia de Chile, ¿no? En proceso de industrialización, luego privatización, y cómo qué discusiones se abren y que esto no se agota solo en Chile. El tema de Huachipato también es un antecedente que se tiene en cuenta en distintos países, en Argentina particularmente con el gobierno que hay, con la apertura, con lo que significa China metiéndose con sus productos, la alianza comercial con China, etcétera, etcétera. Tiene un montón de aristas, así que bueno, justamente para adentrarnos en eso, ahí volvió Nico, pero bueno, vamos a pedirle a Nico que se sume con una opinión sobre Huachipato luego de que hablen las compañeras. Desde el sector de la izquierda revolucionaria, en este conflicto yo estuve mirando y más o menos planteamos una salida en el mismo sentido, la nacionalización, obviamente bajo el control obrero, el apoyo a la huelga, o sea, cómo se levanta esa demanda de nacionalización. Pero bueno, hay que ver también qué están planteando desde los sindicatos y desde el grupo empresario, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, no sé quién quiere tomar primero la palabra, si María, si Roxana. Eh, No, a mí me ahí, parece que es muy importante escuchar a Roxana como representante de la clase trabajadora, porque queramos o no queramos, tenemos una posición política desde la izquierda revolucionaria, pero yo no soy obrera y en eso tengo que ser honesta. Entonces a mí me gusta mucho escuchar a los trabajadores la opinión de ella.
Sí, Bueno, mira, gracias. Roxana, te escuchamos. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo también me considero de la izquierda revolucionaria, pero quizás de otras trincheras, pero confluimos en varias ciertas ideas y lineamientos también para seguir como clase trabajadora. Estamos en una situación compleja, que no es nueva, ¿cierto? Pero que hoy día se agudiza con la información que se da y con la instrucción de cerrar em, Huachipato, ¿cierto? Que la CAP, ¿cierto? Señala ahí con plazo y todo. Em, pero es un tema que se agudiza y que viene hace rato, porque no solamente la nacionalización, ¿cierto?, de lo que se produce o de la falta de industrialización en Chile, ¿cierto?, de que seamos capaces de, sino de que hoy día, a pesar de todas las ganancias que ha tenido la CAP, solo mirar 2023 o comparación 2021, 2022, 2023, ganancias reales, ¿cierto? Hoy día se pide un salvataje al Estado y al gobierno que está de turno, que no es menor. O sea, es lo que hacen las ISAPRE con la ley corta ISAPRE, es lo que hacen las FP también. Entonces, finalmente, el modelo lo que hace hoy día es tensionar, po. Ahora, ¿por dónde va a ir achicando? Es por la clase trabajadora. O sea, los 20.000, 22.000 trabajadores, tanto línea directa como indirecta, que van a ser afectados, son los que pagan, ¿cierto?, el costo, ¿cierto?, de que Chile se despojó, porque eso no es que no hizo, ¿cierto?, ese despojo que tanto se habla. Entonces, hoy día lo que no se discute, por ejemplo, es que la CAP en ningún momento, que es la compañía de acero del Pacífico, viene a dar propuestas más que solamente subir los aranceles, o sea, está sobre tasas arancelarias. Y los trabajadores, porque ahí estamos, ¿cierto?, con una despertar tarde, podríamos decir, porque la movilización de los trabajadores de Huachipato parte desde los trabajadores, no desde los sindicatos. Entonces ahí uno también tendría que analizar y decir, bueno, ¿dónde estábamos los sindicatos? ¿Dónde estábamos los trabajadores organizados para responder a esta arremetida del empresario que le está pidiendo el salvataje al gobierno de turno en relación, ¿cierto?, a la importación del acero chino y otros más? Porque aquí no se va a ver afectado solamente Huachipato si tú colocas una tasa arancelaria alta, que hoy día es lo que se está proponiendo como de salida o única salida, ¿ya? Los trabajadores, yo creo que ahí nos ha faltado, ¿cierto?, una organización y una respuesta más rápida y más también oportuna, no tarde, por supuesto. Nunca se va a considerar menor que hoy día estén movilizados y estén protestando. Hace poco nomás terminó una reunión, yo no alcanzé a mirar los últimos resultados de la reunión de hoy día, ¿cierto? Porque mañana también hay una fecha a plazo, ¿ya? Pero creo que hoy día tenemos las consecuencias y serían fatales, creo yo, para la región, porque 22.000 empleos no es menor para una región, ¿ya? Y para cada familia, de cada trabajador y trabajadora, porque ese es el impacto real. El empresario aquí, los más de 900, acuérdense que son casi 3.000 millones que han tenido de ingresos en el 2023, millones de dólares estamos hablando, de millones de dólares, ¿cierto? Y el gobierno que está pidiendo, ellos están pidiendo que el gobierno aumente la tasa, ¿cierto? Un 25, un 30% según el tipo de producto que se está haciendo. Entonces, yo creo que hoy día ¿qué pensamos nosotros también desde otro ámbito, que somos trabajadores y trabajadoras de salud pública, por lo tanto somos dependientes del Estado, ciertos trabajadores estatales? Es que hoy día estaba convocado a recibir una actividad de solidaridad con los trabajadores de Huachipato. Súper tarde, súper tarde. Porque aquí tú qué necesitas? Presionar como clase trabajadora. ¿Para qué? Para poder lograr y salvar esta crisis, pero no por el costo de las familias. ¿Qué es lo que nos falta en Chile? Negociación ramal, si tampoco tenemos negociación ramal. Era un tema que se había visto en la constituyente, yo creo que ahí María tiene súper claro porque era una de las propuestas, ¿cierto? ¿Cómo avanzamos en la negociación ramal? Hoy día estamos puro apagando incendios en cada espacio de trabajo, en cada sindicato, en cada negociación pequeña, piñufla, a veces, pero súper del raspado de la olla, como decía alguien, porque eso es lo que nos tienen hoy día. No estamos tratando ningún tema de fondo. No estamos tratando de fondo la industrialización, la producción chilena, la organización de los trabajadores, la sindicalización como tema transversal, la negociación colectiva, el derecho a huelga como una herramienta real de lucha que tienen los trabajadores. Eso no está hoy día en la discusión, cuando debería ser un eje central de nosotros como en la discusión. ¿Ya? No centrarnos solamente en el salvataje económico que tiene que hacer hoy día el gobierno en la empresa, que por años ha tenido ganancias y que no ha sido distribuida con los trabajadores. Entonces, yo lo planteé porque igual es un tema que hoy día lo único que hemos escuchado, cómo salvar, cómo salvar, cómo salvar, cómo salvar. No hemos visto el tema de fondo que está. Y yo creo que a Olga lo planteó al inicio, o sea,
de cómo esto nos lleva hoy día a una crisis, pero que se arrastra, ¿cierto?, de una forma de ver también el Estado y de ver a Chile y ver a los trabajadores y trabajadoras. Em, Me quedo con ahí al inicio, creo que hoy día hay que salir, hay que tomar una salida que imagino que lo vamos a ver de ahí, pero yo creo que hoy día discutir si China va a importar o no productos más o menos económicos, que lo ha hecho a nivel mundial, ¿cierto? Y tenemos medidas de estas que se han tomado en otros países. em, Deberíamos tratar de, como trabajadores y trabajadoras, plantearlo una forma distinta, ¿ya? Y pasa por la organización, ¿ya? O sea, hoy día tenemos el porcentaje, no sé si ustedes han visto los distintos sindicatos, ¿cierto?, que han salido a protestar. No hay una mirada confluente. Hoy día también tenemos a los portuarios protestando por el tema de los puertos, aislado, el coronel, también para el norte. Entonces, si nosotros tuviéramos una real derecho a huelga, una real negociación colectiva o ramal, estaríamos en otra, ya hubiésemos parado y esta cuestión se resuelve, ¿ya? No es de un día para otro, pero se resuelve con presión en la calle, que es la que nosotros sabemos, ¿ya? Me quedo hasta ahí, compañera, para que podamos avanzar, perdón. Si se escucha mal, me avisan, ¿ya? Bueno, gracias Roxana. A mí me parece súper interesante plantear, o sea, claro, esa es la gracia de estos espacios, qué salida planteamos desde los trabajadores, porque siempre se habla de Estado subsidiario y el Estado subsidiario en realidad se olvidan del Estado subsidiario y quieren un Estado muy presente a la hora de reclamar salvatajes, ¿no? Y también el problema que se plantea en relación a qué salida planteamos, porque lo que se difundió de lo que estaban reclamando los sindicatos era esta cuestión de las medidas, o sea, el derecho de importación que se suba, que en definitiva es lo que están reclamando desde el mismo grupo, ¿no? Entonces ahí hacer un poquito en qué punto plantear la misma salida desde el sector de los trabajadores y desde el grupo empresario, no nos pone a nosotros los trabajadores en un callejón sin salida. Evidentemente, lo acuciante de la situación de que 22.000 familias directamente queden sin trabajo se plantea como el camino corto, pero esto, o sea, a las empresas nunca les interesó resguardar los puestos de trabajo, todo lo contrario. Así que te escuchamos, María. Ya, mira, la verdad que es muy buena la intervención que hace Roxana, porque centralmente esa es la discusión. La discusión es si Huachipato es o no una industria central o esencial para Chile. Entonces, porque evidentemente yo también coincido con lo que acaba de decir Olga, que la salida de la sobretasa efectivamente llama mucho la atención de la clase trabajadora como una salida rápida. Pero lo que no han pensado y no han sacado la conclusión los trabajadores, que todo ese dinero a manos llenas que han ganado, que ha ganado este grupo de la CAPS, como bien lo planteó Roxana, ¿no es cierto? Va a seguir sucediendo así, porque a ellos en definitiva no les importan los trabajadores. Entonces, y esa es una primera cuestión. Y en segundo lugar, nosotros creemos que no hay ninguna otra salida concreta, por más, digamos, que para ser realista, tenemos que dar una lucha muy, muy, muy profunda y muy grande para conquistarla, es la estatización de la industria con control de los trabajadores. Porque ya vemos, la salida que da el gobierno de Boric o el Estado chileno en cada uno de estos conflictos es profundizar el neoliberalismo del Estado, es profundizar, es liberar más, liberar más, liberar más, y que sigan llevándose el dinero, digamos, en camiones llenos los empresarios y empobreciendo a la clase trabajadora. Entonces, a nosotros nos parece que si bien yo creo que tenemos que saludar esa lucha que está dando Huachipato, también, como lo dice Roxana, tenemos un problema de la atomización de las luchas, de cada uno en su parcela. ¿No es cierto? Mañana hay convocado un paro de todos los puertos, de Iquique hasta Punta Arenas, digamos, eh,
Y están, y mañana en un día crucial que están esperando a ver con qué salen, digamos, las negociaciones de Huachipato, y están las trabajadoras de Junji, por un lado, queriendo también, intentando luchar o anunciando, hay un paro, el que vamos a discutir después de esto, ¿no es cierto?, convocado para el 11 de abril por la CUT. Entonces, cada uno está defendiendo su propia quinta, por así decirlo, su propio espacio. Y eso es, lamentablemente, lo que ha permitido el desastre, la privatización de las minas, ahora la privatización mucho más profunda, porque el regalar el acero, digamos, a las transnacionales. Entonces, y en ese sentido, yo creo que es muy importante esta discusión y esta discusión con la clase trabajadora. Yo creo que efectivamente lo que decía Roxana también necesitamos, ¿no es cierto?, que desde la clase trabajadora aparezca un pliego común donde contenga ese pliego todas las demandas que cada uno de los sectores, porque coinciden, ¿no es cierto? El aumento de los salarios, las pensiones, no más AFP, sabemos el asunto de la salud, tenemos todas las demandas que se expresaron en octubre del 2019 en la calle están intactas. No se ha resuelto ni una. Y si no es la clase trabajadora que da ese paso para elaborar ese pliego que unifique a todo el pueblo, digamos, vamos a seguir de derrota en derrota, por así decirlo. Entonces, para darle salida también a los trabajadores de Huachipato, que no voy a repetir todo eso, digamos, de la desindustrialización que viene en Chile, sabemos mucho más, en Argentina va a empezar, en Chile la estamos viviendo desde la dictadura. En Chile no hay ya industria nacional porque a punta de fusil, a punta de bala, a punta de muertos, ¿no es cierto? Implementaron o implantaron este modelo neoliberal. ¿Y qué es lo que están intentando hacer? Latinoamérica está sin industria, se me enreda la lengua, sin industrias ya. Están, ¿no es cierto? Obviamente está y la industria o la claro, la industrialización, por eso China ha crecido, casi todo se hace allá y qué sé yo, y esa es una discusión importante y que la clase obrera tiene que entender. Y tenemos que tener paciencia para explicar, y tenemos que tener paciencia para explicarles que esta salida que les están ofreciendo, ¿no es cierto?, con el subir solamente las tasas, ese dinero del aumento de las tasas no va a los bolsillos de la clase trabajadora, no va a los bolsillos del pueblo, va a los bolsillos de los mismos millonarios que conocemos, los poderosos y que en definitiva se adueñan de toda la plusvalía, de toda la riqueza, de todo lo que producen las manos de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Entonces, apoyamos evidentemente la movilización, lamentamos que el apoyo, por ejemplo, como decía también la compañera de los empleados funcionarios públicos, sea recién ahora el apoyo a la CAPS, cuando evidentemente con un paro general, por ejemplo, enfrentar a la clase trabajadora con la verdad, enfrentar las políticas del gobierno y del gran empresariado para defender no solo los puestos de trabajo, sino que puestos de trabajo con salarios dignos y que puedan defender o sentirse respaldados para defender, digamos, las demandas de ellos y que son las mismas de todos los trabajadores y trabajadoras. Claro. Bueno, a mí lo que me queda de esta conversación es que, bueno, frente a una realidad de atomización del movimiento obrero organizado, ni hablar de los que están por fuera, porque también la sindicalización es muy baja, bueno, pero frente a eso, ¿cómo rompemos eso y discutimos un programa común, en definitiva, los derechos aún pendientes? Las demandas que se enarbolaron con la rebelión en el 2019 siguen todas pendientes, estamos peor, y sobrepasar la contención de esa dirigencia burocratizada que hizo la plancha todo este tiempo, y discutir un plan de lucha, plantear una salida desde la clase trabajadora a este tema y no solo estar discutiendo lo que se plantea desde los empresarios, que ellos hacen su propio lobby, sabemos, y nuestro lobby sabemos que tiene que ver con los métodos históricos de la clase obrera, la movilización, la huelga, rodear de solidaridad a estos trabajadores, porque Huachipato tiene que llegarse a la comprensión de que Huachipato somos todos.
y ahí levantar la solidaridad con esta lucha. Bueno, compañeras, empalmando con el segundo eje que queríamos discutir con ustedes, justamente es esto, el movimiento obrero, la clase trabajadora frente a este gobierno, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric. Un gobierno que, o sea, llega a la moneda despertando ciertas expectativas en algunos sectores o algunos sectores frente al espanto de la posibilidad de que pudiera salir CAS, también lo terminaron apoyando, pero lo cierto es que en su programa levantaba ciertas demandas sectoriales o más generales, como es el caso de la reforma previsional, o la reforma tributaria, que supuestamente de ahí van a venir los recursos para todos avanzar en los derechos y las grandes reformas, porque se hablaba que iba a ser un gobierno de las grandes reformas. Estamos a 2 años a toda esa base o esos apoyos o esas expectativas que habían de distintos sectores. Pienso, por ejemplo, no sé, en el Colegio de Profesores, que salió abiertamente a militar la candidatura de Gabriel Boric, sobre todo en la segunda vuelta, y cómo poco a poco fue quedando en evidencia que lo único que le interesaba al gobierno era hacer una alianza con la derecha, siempre está la excusa de la falta de correlación de fuerzas. Bueno, empieza a haber como un rompimiento por debajo de esas expectativas que se verifica, por ejemplo, en el movimiento Mujeres, que eso lo analizamos también en relación a lo que fue el 8 de marzo, como un cierto sector empiezan a despegarse y decir, no, 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 este no era nuestro gobierno, como que empieza a ver como esas bases empiezan a agotar esas expectativas, decir, bueno, ahí decir, bueno, palmar, como por ejemplo una declaración del senador del PC, Daniel Núñez, que plantea, bueno, que el gobierno tendría que apoyarse en la presión social para sacar adelante esas reformas, y uno piensa que, o sea, sectores sociales irían a salir en defensa de esas reformas que si uno va a mirar no reforman nada, no sé, por lo pronto lo que se está discutiendo en materia de previsión social, casi una consolidación del sistema de AFP, entonces, mirar desde ahí, ¿no? Le paso la palabra, era una breve introducción para más o menos delimitar de qué era lo que queríamos charlar en este segundo eje de conversación. No sé si, mira, yo Dale, no sé dale, por qué, escuchamos. yo no sé por qué las personas tenían tantas expectativas de este gobierno. A mí me sorprende, me sigue sorprendiendo, lo dije cuando ganó, porque de verdad que para muchos era un voto en defensa propia, un voto en defensa propia frente a Castro. No había otra lectura. El tener esperanza, yo me sorprendí los primeros semanas y meses, pero ¿de qué esperanza? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Por qué eran tan altas? ¿Por qué? ¿De dónde? Si no había historia detrás. Sabíamos quizás cómo iba a ser permeado ese gobierno. Bueno, a lo mejor no todo, eso es cierto. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos hoy día? Bueno, la atomización, que algunos nos llaman pulverización, porque ya dejamos de estar atomizados, sino que estamos pulverizados algunos en espacios sindicales, los sindicatos, las centrales hoy día no dan respuesta, han estado ausentes. Y todas las centrales, no hay que, eso tampoco podemos decir que una más que otra, aunque pudiera tener cierta afinidad en algunas ideologías, pensamientos, etcétera, porque lo que también ha pasado, por ejemplo, con la CUT, es que no tiene autonomía política, no tiene autonomía política sus partidos. Entonces, los problemas que tienen entre los partidos que están ahí en sus famosas listas, los que quedaron de dirigiendo, están peleando, entonces eso trasciende a los trabajadores, po. Ya hay trabajadores, ya todos los que están ahí. Entonces, eso es histórico, no es nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pasó en estos 2 años? Es que hemos estado inmovilizados. Ya hemos tenido derrotas importantes, creo yo, tanto en lo que fue la constituyente en la primera, ¿cierto? En la convención, que independiente que algunos pensáramos que fue, y todavía nos convenció, que fue un cierre por arriba, ¿cierto? De la revuelta, eh, algunos igual fuimos a exponer, estaba María también ahí, ¿cierto? Ver temas de derechos humanos, de sindicalización, etcétera, porque uno también tenía que ir a jugarse un espacio, ¿ya? Pero estos 2 años hemos estado inmovilizados como sindicatos, como asociaciones de funcionarios del Estado, y tenemos responsabilidad de las centrales, porque por ejemplo en la CUDO hasta ahora, si no es por el paro del 11,
ellos no le querían hacer hola al gobierno. Si esa era su declaración de verdad, no la de que estamos enojados, no la de que parece que nos miraron feo, no, era no hacerle hola a su gobierno. Y eso es no tener esa autonomía. Y la autonomía tú la tienes que tener, porque tú tienes que pararte frente al empleador, frente a la patronal, frente al Estado, frente al gobierno que está de turno y decir, bueno, estas son mis demandas. Entonces, yo todavía me sorprendo de verdad que con las expectativas, pero están inmovilizados responsabilidad de los trabajadores de todo y de las conducciones que no han estado a ni una altura, absolutamente ninguna, ¿ya? Y eso ha pasado a la cuenta, por supuesto. Eh, y yo creo que hoy día estamos a 2 años eh, con todo lo que estaba en el programa, que hace poco lo estuve mirando nuevamente a raíz de unos temas de salud, todos pendientes, po, todos pendientes. O sea, hoy día el salvataje de la ISAPRE dejó afuera la reforma de salud, entre comillas, reforma de salud, que era uno de los ejes centrales de este gobierno, una reforma estructural a la salud, ¿ya? Que incluía la participación de las personas en temas de salud, ¿ya? Pero hoy día eso quedó, ni siquiera yo creo que es parte de alguna agenda, ¿ya? Pero sí el zapataje de la ISAPRE con todas las leyes cortas, más cortas, no sé, etcétera. Y de ahí, por ejemplo, el tema de pensiones, que ha sido ya un tránsito eterno, la famosa reforma tributaria, y que está hoy día en el famoso pacto fiscal, porque eso hoy día ya pasó a ser pacto fiscal. O sea, ¿qué vas a pactar? Hoy día la propuesta del gobierno hace una semana atrás es que el famoso pacto fiscal, como no va, le vamos a subir a los que ganan 4 millones los impuestos. Y los empresarios y los ricos siguen, ese 1% sigue llevándose las lucas, como decía la ministra, tener camiones para su casa. ¿Te fijas? Entonces, se ha caído el discurso, yo creo que la credibilidad ya viene a fondo, pero creo que este es un aterrizaje para decir que las expectativas, eh, es cierto que algunas personas las pueden tener, pero aquí lo que se tiene que construir es nuestro propio programa, son nuestras propias demandas, no las que te vienen a imponer los otros. Porque esto lo vamos a vivir con los que vengan. Yo digo que esta cuestión son siglos también, ¿ya? Entonces, estamos a 2 años de cero avance y además con avance en lo que es la criminalización de la protesta, por ejemplo, en el tema de desalojo de las tomas. Hoy día además tenemos mucho más arremetida, ¿ya? Que se vivió durante la revuelta, pero la tenemos hoy día también, evidente, con las leyes que ya están listas, o sea, ya están en curso, ¿ya? Y eso también no es menor, porque así como uno dice, estaba durmiendo y parece, nos pasaron todos por el ladito y no nos dimos cuenta, porque la pandemia ya fue hace rato. Entonces tampoco nos pueden decir que la pandemia nos tenía no mirando ciertas cosas que estaban pasando. Entonces, bueno, yo creo que igual ahí las centrales hoy día tienen que hacerse cargo también, eh, mirar a la clase trabajadora en su conjunto, sector privado, sector público, las distintas ramas, tratar de hoy día salir a decir algo, si no estamos en la agenda. Si Huachipato no estuviera parado hoy día movilizándose, no estamos en la agenda como trabajadores y trabajadoras. Nadie. Y ahí me sumo porque creo que eso no es menor. El puerto cuando para. Y ahí nos notamos. El resto, somos pichiruchas al lado haciendo cualquier cosita con una bandera, tratando de hacer un paro y todo, y eso es verdad, pues es concreto. El país no para cuando el sector público para. Eso no pasa. Que también es una falencia, ¿cierto? Y que podríamos discutir ahí entre lo que es sector privado y público, pero si para la aduanas, probablemente pase algo. Si para aduanas, mira, fíjate, puede ser que pase algo, porque hay quien reclama, el que quiere traer cositas, el que quiere llevar cosas para afuera, entonces ahí reclaman los empresarios. Pero el resto del sector público, si paramos, no pasa nada. ¿Mm? Tu micrófono. Bueno, no, le agradecía a Roxana por sus consideraciones y te da el pase, María. Ok. Bueno, sí, la verdad que nosotros tenemos que constatar que estamos ante un gobierno tan capitalista y neoliberal como cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia. No hay ninguna diferencia, ninguna. O sea, las reformas que ha hecho, fíjate que, y es muy interesante porque el gobierno y los parlamentarios que son adeptos o parte de este gobierno simpatizante, los ministros, todo el gobierno, digamos, todo este conglomerado, quiere responsabilizar a la derecha. Entonces, todo lo que les pasa, todo lo que nos resulta, dicen la derecha.
Pero resulta que ellos han negociado reformas que son nefastas para los trabajadores, nefastas, lo que ya han negociado hasta ahora. Entonces, y tenemos así, por ejemplo, algo que toca directamente a la clase trabajadora, las famosas 40 horas que levantaron banderas, hicieron fiesta por las 40 horas, salieron, no sé, bailando, brindando y todo por las 40 horas, una reforma que está completamente llena de letras chicas, que los trabajadores van a tener que esperar 5 años para ver si eso alguien lo cumple. Entonces, es todo nefasto, no es nada, digamos, beneficioso para los trabajadores. La reforma de pensiones es terrible, es terrible. Si se estudia las letras chicas, se lee todo lo que realmente significa, obviamente, si nosotros tuviéramos el 10% de la prensa que tienen ellos para hacer campaña por sus famosas reformas, quizás la clase obrera podría entender algo más de lo que está sucediendo. Si los dirigentes sindicales de los grandes sindicatos, de los gigantescos sindicatos, se dedicaran, ¿no es cierto?, a hacer asambleas permanentes, a explicarle a los trabajadores, tal vez podría ser distinto. Pero nosotros estamos hoy día en una situación evidentemente que el gobierno sabe aprovecharla bien por la atomización de la clase, porque los principales gremios de la industria, que eso es importante, la diferencia que hace Roxana, dice, cuando para los empleados públicos, da como lo mismo. Y claro, porque los empleados públicos no le sacan plata del bolsillo a los grandes empresarios cuando paran. Y ese es el centro. Por eso la discusión de la importancia que tiene el proletariado industrial. Tiene una importancia, pero increíble. Y fíjate que nosotros estamos en un periodo, en un tiempo, en que muchos compañeros y compañeras, incluso de izquierda, plantean que el proletariado no existe, que ya, no sé, somos todos, somos todos, digamos, colaboradores en las fábricas, en las industrias, pero cuando esos colaboradores hacen, por ejemplo, un paro en el puerto, más allá de lo que estén exigiendo, obviamente que los grandes empresarios, los dueños de Chile, se ponen pelos de punta. Porque ¿cuánta plata pierden? Si pararan los mineros, si pararan los puertos, si pararan las forestales, si pararan quienes producen la riqueza que se roban esos grandes empresarios, obviamente que estaríamos en otra cancha discutiendo, obviamente que estaríamos en otro terreno discutiendo. Y es por eso que es tan importante este programa que decía Roxana, este petitorio, este documento que contenga las demandas de todas de conjunto para ver si logra la clase obrera empezar a jugar el rol que siempre ha jugado en la historia la clase obrera, a ponerse a la cabeza de defender esas demandas. Y eso es lo que necesitamos. Por eso es tan importante lo que plantea Roxana, ella como dirigente sindical, porque lo que no significa que los empleados públicos sean menos importantes. No significa para nada. Entonces, el problema es que parando cada sector por su lado y en fechas distintas, se le hace cosquillita nomás al gobierno políticamente y incluso el puerto, por ejemplo, si los puertos paran mañana y se sientan a negociar y les resuelven y les prometen y paran y dejan y levantan el paro, obviamente que siempre ganan ¿quién? Los grandes empresarios. Y todos los paros que se hacen, excepto, yo no me acuerdo cuándo fue, pero no sé si fue el 2014, el 2012, no me acuerdo, el paro del subcontrato de la minería, que fue una huelga, una movilización muy importante donde lograron la negociación ellos por rama, entre comillas, de todo el subcontrato junto y todo lo demás, y eso hizo temblar al empresariado, y eso que fue un solo gremio. Entonces, imagínate si nosotros lográramos la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras en un solo pliego de peticiones a exigirle al gobierno o a enfrentar directamente
a los patrones. Eso sería evidentemente otra historia. Y para eso tenemos que trabajar, para ver si logramos que los trabajadores, las trabajadoras vayan tomando conciencia, que acá sin lucha no se ganó nunca nada. Y ahí yo digo, este gobierno, claro, siempre la gente tiene, todos los votantes, los electores, el pueblo, la juventud. Ahora la juventud tenía mucha expectativa, ellos mayoritariamente votaron por Gabriel Boric porque era un estudiante, un luchador por la educación, qué sé yo, pero ha demostrado, ¿no es cierto? Fíjense, es primer gobierno del año 90, primer gobierno, que desde que asumió, solamente por un periodo cortito, levantó el estado de excepción en la Araucanía y después nunca más. Es el gobierno donde se han votado leyes represivas totales, criminaliza todo, la infraestructura crítica que aún no se promulga, pero que va para allá, así como toda un montón de paquetes de leyes que tienen represión, represión, persecución, represión. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen posibilidad, si siguen gobernando para los grandes empresarios, de resolver el problema de la clase trabajadora y su familia. Bueno, Yo muchas soy gracias. Yo pensaba, incluso así, Roxana. mira, que en el tema de las reformas, las 40 horas y todo, que uno podrá mirar, que una medida, si uno quiere mirar jornada laboral y todo, claro, tenés que tener resueltas muchas otras cuestiones para poder aplicar las 40 horas en la vida, ¿cierto? Pero estos son como que te alargan un tiempo, para no llegar a mirar el tema de fondo, ¿cierto? Es como la PGU en el tema de las pensiones, por ejemplo. Mm. Pusimos la PGU, le pusimos todo, entonces no llegamos nunca a terminar con la FP. La famosa reforma tampoco, no propone el término. Entonces, todas estas son dilataciones para no hacerse cargo del tema de fondo y con el tema de las 40 horas, que no es menor, porque también nos va a llegar al sector público, nos dice, claro, pero estamos todavía negociando, lo único que se ve es el salario mínimo, pues compañera, el salario mínimo. O sea, eso es lo único que se ve. Y el salario mínimo está bajo la línea de la pobreza hoy día, con las 460 lucas, para una familia de 3 o de 2 personas, menos más si miramos y trabaja una pura, por ejemplo, una familia más grande. Estamos bajo la línea de la pobreza entre un monto líquido y un bruto. Entonces seguimos centrados solamente en ese parche. Ahora, ¿qué nos queda? Es una cosa es la coyuntura, que es lo mismo que le pasa a Huachipato, que hay que salir de la coyuntura rápido porque si no son las familias las afectadas. Pero el otro es poner el tema de fondo. Si aquí no se quiere terminar con el sistema de privatización y de externalización, estamos parchando. Y estas leyes que son progresivas son estos parches de dilatación. Es como que para no llegar a ver nunca el tema, pongámoslo a 5 años, pongámoslo a 4. Y caemos todos en lo mismo. Yo no digo que nosotros tampoco, nosotros estamos hoy día viendo un tema de carreras funcionarias. También hemos tenido que llegar a decir, ya, bueno, ¿saben qué? Hagámoslo 2 o 3 años, que va a traspasar a este gobierno. ¿Te fijáis? Porque ¿qué nos dice si en el impuesto fiscal no hay plata? Bueno, pucha, y los empresarios todos los años han llevado las plata a manos llenas, po. Pero además con los subsidios del Estado. Entonces, estos tiempos de estas dilataciones no hay que mirarlo pasajero, porque cuando dicen, no, es que no avanzamos, porque la derecha no avanza, ¿cuál de todas las derechas? Digo yo, pues la derecha dura, la blanda, la concerta, que está inserto hasta el pescuezo en este gobierno, ¿cierto? La desconcertación, ¿cuál de todas las derechas? Po? ¿Ya? Entonces, es porque también se toman acuerdos para dilatar y no ver el tema de fondo. Es una posición política, no es un tema de tiempo en el que no me quieran dejar avanzar. ¿Ya? Entonces ahí la esperanza, pues eso me sigo preguntando, ¿dónde, quién se le ocurrió tener tanta... Se nos cortó un poquito al final, Roxana, pero No, retomando lo que decía, ¿a quién se le ocurrió tener esperanza en este gobierno? Bueno, nosotros somos de una organización que no teníamos ninguna expectativa, pero bueno, obviamente en el ambiente se veía un cierto entusiasmo o también alivio, porque bueno, en definitiva no llegó CAS y surtió efecto ese voto defensivo en alguna medida. Pero jamás, o sea, de nuestra parte siempre tuvimos en claro en caracterizar este gobierno como un gobierno de conciliación de clase y por lo tanto de continuidad y defensa de las reformas reaccionarias heredadas de la dictadura y profundizadas en la democracia esta capitalista que sobrevino. Así que, en definitiva, lo que quedó en evidencia en este tiempo es que, bueno, se le cayó la demagogia en todos los aspectos, las reformas laborales, las reformas sociales,
toda la agenda que el sector del movimiento de mujeres y disidencia tenía, también expectativas. ¿Quién escuchó hablar del aborto legal, por ejemplo? ¿Dónde? Casi tuvimos incluso de perder la cuestión mínima de las 3 causales. Eh, Digo esto porque siempre traer la agenda del movimiento de mujeres también, que es una agenda que tiene que estar presente en la discusión y entre las demandas de los sindicatos también, porque es una agenda de las mujeres trabajadoras. Bueno, justamente en relación al último eje, que ya venimos rondándole, porque bueno, nos lleva hasta ahí, ¿cómo nos paramos frente a esta convocatoria de un paro a 2 años del gobierno, un paro que fue anunciado con varios meses desde enero? Ahí Pamela nos va a leer porque vienen unos comentarios y unas preguntas de las personas que están conectadas, porque bueno, cada vez que se menciona a la CUT, por justamente su rol de contención, su dirigencia burocratizada y por lo tanto de espalda a las demandas de los trabajadores, nos genera, genera muchos comentarios. Así que Pamela, te escuchamos. Bueno, hola, hola. Primero decir, le envían muchos saludos a las compañeras que están exponiendo, a María Rivera, a Roxana Guajardo, tremenda exponente. Qué bueno que están haciendo este tecito y que la hayan traído. Y tenemos acá varias preguntas. Una de ellas es, a ver, ¿qué esperar de la CUT? Desmovilizó 2 años de calle y demandas históricas. Por ahí también nos preguntan, ¿cómo recuperamos la conciencia colectiva en los trabajadores organizados en sindicatos? Por ahí también, otra pregunta es, ¿este gobierno les interesa salvar Huachipato? Para poder instaurar y que haga sentido un control de los trabajadores de la empresa. Dice, ¿están intactas? Esto es más que una pregunta, como también se vienen acá como a explayar y a botar el enojo también, que nos dicen, están intactas hace años y hacen que las personas se conformen con bonitos y lamentablemente la gente normaliza eso. Estos gobiernos reproducen lógicas capitalistas y neoliberales, no les interesa nacionalizar o ayudar a las pocas empresas nacionales que quedan, pero tampoco existen los grandes sindicatos organizados para defender y emplazar qué hacemos como trabajadores. Eso es lo que nos muestra la TV. Y por ahí la última, después ya la otra los dejamos como al final de la ronda, es ¿qué clase de control obrero proponen? Sin un Estado que dé gobernanza y que considere no solo a los trabajadores, sino a las comunidades, que puedan decidir cómo y cuándo producir. Ya las demás las pasamos a la otra ronda, compañeras. Así que ahí las dejo para que ahí puedan decir qué responde cada una. Gracias. Compañeras, ahí están planteadas, tomen lo que puedan responder en el tiempo acotado que tenemos, pero están interesantes los comentarios y las preguntas. Les dejo la palabra. Sí. ¿Empiezo? ¿Yo? Dale, dale. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, la CUT es la principal central de los trabajadores en Chile. Por historia, por tradición, por qué sé yo. Más allá de que haya una discusión, digamos, quiénes la componen, cómo la componen. Después, en segundo lugar, lo que yo diría que nosotros debemos ser bien objetivos, bien realistas y hacer una diferencia entre el directorio de la CUT y los asociados a la CUT, incluso, digamos, los socios, los sindicatos que conforman la CUT, los trabajadores de base. Que no podemos llamar así, la CUT no está haciendo esto, así como si fuera cualquier trabajador cualquier profesor, por ejemplo, de la escuela de no sé dónde, que está asociado al colegio de profesores, y el colegio de profesores es un componente importante de la CUT, entonces ahí nosotros como que responsabilizamos a cada uno, y no es así. La responsabilidad política la tiene el directorio. Y nosotros vemos hoy día, ¿no es cierto?, que este nuevo directorio, entre comillas, sigue las políticas de los directorios anteriores. Están los partidos dirigiendo, el Partido Socialista, el Partido Comunista,
por ahí alguno más progre, digamos, no sé qué cosa, pero en definitiva, nosotros vemos que nosotros, desde nuestra óptica, desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, nosotros, ¿qué es lo que opinamos? Opinamos primero que en relación a todo lo que planteamos en el punto anterior, Huachipato, los portuarios, los sin casa, las tomas de terreno, las trabajadoras junji, los trabajadores de la salud, las filas de los enfermos, todo eso, todo junto, amerita un paro general, sin duda. Y la CUT, en ese sentido, como son cuadros políticos quienes la dirigen, ellos saben que empieza a formarse un descontento. Y eso ellos hacen un llamado para que no venga la gente a decirle, oye, la CUT no hace nada, no se mueven, mira lo que está pasando y no hacen nada. Pero junto con el llamado, ellos se cruzan de brazos y piernas, porque estamos a cuántos días del paro, entre comillas. ¿Y qué ha hecho la CUT? Si tú vas a la calle, no se huele a paro general. No hay asambleas de trabajadores, no hay garantía de ese paro. Por lo tanto, creemos nosotros que ese paro obviamente no va a ser un paro que golpee, digamos, a nadie, va a ser, qué sé yo, puede ser una marcha de los trabajadores públicos, de los que son siempre ponen la cara porque los llevan ahí, van por la Alameda un rato, etcétera, etcétera, pero no va a ser un paro. Porque para hacer un paro general, la CUT debiera estar convenciendo a todos los que hablábamos delante, a todo lo que decía Roxana, quiénes, por qué, juntando en un pliego, tratando, pero a ellos no les interesa eso. A ellos no les, a la directiva de la CUT, a la dirección de la CUT, no le interesa. Entonces hacen formalmente el llamado, pero además, ¿qué es lo más llamativo de esta convocatoria de paro, compañeras y compañeros? Es que la CUT está llamando a un paro contra la derecha. ¿Qué significa eso? Que ellos apoyan a este gobierno que reprime, que privatiza, que salva a los empresarios, que se vende, que entrega toda la riqueza a las multinacionales o transnacionales, que aplica los planes que el gran empresariado y los dueños de Chile ordenan. Entonces, y a ellos, por eso dicen un paro contra la derecha. Es lo que yo les decía antes, la reforma por culpa de la derecha. El paro tiene que ser contra la derecha, pero resulta que no es la derecha la que está gobernando. Es el Frente Amplio con la exconcertación, nueva mayoría, como son ellos los que están gobernando y lo hacen igual que la derecha. Y hacen lo mismo que haría la derecha. Entonces ahí vemos, cuando decían delante quién tenía confianza, claro que la gente siempre tiene expectativas. Nosotros no podemos negar que llamamos al voto crítico a Boric con esa política de votar en contra de Kast, porque para hacer la discusión, pero desde el primer momento, nosotros dijimos no tener ni un minuto de confianza en el gobierno de Boric ni del Frente Amplio. Entonces, no escondemos, no tiramos la piedra y escondemos la mano. Porque tenemos una posición, digamos, en relación a eso, pero nosotros desde el primer día tuvimos ninguna confianza y de hecho estando yo en la convención lo emplazamos, lo presionamos, incluso hicimos una propuesta para cambiar a Chile de fondo, tal como la compañera lo plantea, que fue, digamos, esa norma de la disolución de todos los poderes y hacer una asamblea de trabajadores para que se discuta. ¿Y por qué digo esto? Para responder un poco a la pregunta que hacía alguien del público. ¿Qué control obrero proponemos? Claro, nosotros proponemos ese control obrero, que sean asambleas con las comunidades, para que sean las comunidades junto a los obreros que producen esa riqueza, que decidan qué se produce, cuánto se produce y para quién se produce. No como ahora, digamos, que el control lo tienen los grandes empresarios. Entonces, por ejemplo, ellos siguen explotando el litio, por ejemplo, en el norte, ¿no es cierto?, a costa de la naturaleza, del medio ambiente, de la vida, de la historia y de todo lo que, el perjuicio que le causa a las comunidades. Y esa riqueza, esa ganancia del litio, tampoco va para las comunidades, porque a ellos que les hacen una charlita y ahí, qué sé yo, y los dejan, pronto les vamos a traer esto y la gente sigue siendo pobre.
y así lo tenemos con Chuquicamata, con las grandes mineras, con las pequeñas mineras, con todo eso. Entonces, control obrero, que sean las comunidades, junto a quienes producen, quienes controlen la producción, la cantidad que se produce, cuánto se produce y para quién se destina. Porque si eso sucediera, con lo que producen, por ejemplo, los mineros, incluso el litio o los puertos, lo que se gana con los puertos o las forestales, podríamos resolver el problema de pensiones, de vivienda, de salud, de educación y todo. Si el problema es que todo lo que producen se lo llevan los grandes empresarios y las transnacionales. Y ese es el control obrero que nosotros, por lo menos desde el MIT, proponemos y es lo que yo propuse en esa norma que presenté y que todo el mundo, que fue un escándalo y que sacó 0 votos, obviamente, porque los más supuestamente de izquierda en la convención se espantaron con esa norma. Y eso es lo que nosotros creemos, eso creemos que es la salida. Para eso, nosotros no creemos que tiene que ser de un día para otro, o sea, si ya, mañana, todos sabemos que es una lucha gigante, sabemos que hay que construir la dirección de la clase obrera con ese petitorio, qué sé yo, y para eso nosotros tenemos un pliego de demandas que proponemos nosotros como Movimiento Internacional de Trabajadores, como MIT, proponemos para la discusión, en el que planteamos el congelamiento de los precios, el aumento de los salarios, y etcétera, una serie de puntos que lo proponemos a la discusión y sería, a mí me encantaría que la compañera Roxana lo conociera para que lo discutiéramos, ella como dirigente sindical. Sí, les aviso que ya vamos Me pasé del entrando en tiempo. No, sí, siempre nos pasa, no hay problema y acá no estamos con la tiranía del tiempo, pero tratamos de no desmadrarnos tanto. Pero le quería decir por eso, que ahora vayamos como tirando más cuestiones redondeadas. Sí voy a agregar, porque bueno, no solo estoy de moderadora, ustedes saben que yo soy una militante y me muero por intervenir en el debate también. Yo creo que es muy importante esto que señalaba María aprovechando que tenemos una dirigente sindical acá, una compañera trabajadora, en dividir, o sea, la cuestión de las direcciones de lo que son las organizaciones obreras sindicales. Porque ese es, o sea, porque si nosotros decimos no queremos saber nada con la CUT, que se vaya a la mierda la CUT, bueno, en realidad es un problema no tener centrales. O sea, mientras la burguesía se organiza cada vez más en cámaras empresariales y qué sé yo, nosotros tenemos justamente que resguardar esos últimos resquicios que todavía no nos hablan de una atomización completa. O sea, está bien, o sea, queremos las centrales, ojalá no sean tantas, porque eso ya habla también de una dispersión, de un proceso de dispersión, pero de diferenciar esas organizaciones, esas centrales de sus direcciones burocráticas. Porque ahí está, yo creo que muchas veces cuando nosotros decimos, si le reclamamos, le plantamos en la cara, no llaman a un plan de lucha, le dieron un compás de espera, estamos peor, no hacen nada, que esto, que lo otro, bueno, cuando por fin llaman a un paro, es cierto, es un paro que no surge de una deliberación en asamblea en los sindicatos, que no surge además con un programa deliberado más allá de que le den alguna forma de que sí, que qué sé yo, ahí estuve leyendo el manifiesto que presentaron ayer, pero sabemos que esto se acordó en su Congreso en enero, después de 2 años de compás de espera, un paro con todas estas necesidades acuciantes para meses en adelante. O sea, evidentemente, lo que tenía pensado la CUT o la dirigencia de la CUT tiene que ver con un paro para descomprimir frente a este descontento creciente de las bases y para decir que se hizo algo. Pero el problema que señalaba María, vamos a mirar lo que fue la convocatoria cuando sacaron en enero, vamos a mirar lo que dice el manifiesto que presentaron ayer y tiene la misma tesis, acá esto no avanza porque la derecha no quiere que avance nada, el gobierno le pedimos que sea más activo, otras palabras, pero más o menos lo mismo. Cuando obviamente es su gobierno, es una dirigencia burocratizada y completamente servil a este gobierno, pero una vez que llama al paro, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿Le decimos no? O sea, nosotros decimos que hay que aprovechar esta instancia para hacer una caracterización, una crítica a esta dirigencia y tomar y darle ese carácter de discusión
para que no se transforme en un catalizador de broncas y que después se vayan a su casa y que queden una pataleta frente a un gobierno. Además, sabemos, como está dirigido por los partidos de gobierno, entra en discusión lamentablemente, digo lamentablemente la cuestión electoral, no porque nosotros estemos en contra de la participación de los sectores de izquierda en las elecciones, nosotros creemos que es un terreno donde hay que dar una batalla política también, pero esto no tiene nada que ver con los intereses. Van a usar una medida de fuerza que debiera estar al servicio, debiera ser el puntapié de un plan de lucha para desembocar en una huelga general a través de un proceso de liberación, todo lo que decimos, pero bueno, o sea, queremos ser el furgón de cola, queremos discutir esta orientación de que ponen al movimiento obrero organizado como furgón de cola de sus apetencias electorales, de sus disputas internas y también de su rol de contención. Me cayó acá, en honor al tiempo, Roxana quería decir algo al respecto. Sí, mira, en esta acumulación de debilidades que tenemos hoy día, porque por ahí vamos, parece, la CUT, es cierto, el manifiesto, para que ustedes sepan, ni siquiera al interior de la central, o sea, las orgánicas que componen la central conocían el manifiesto hasta ahora. No es menor, ¿ya? Entonces, si estáis dentro de la CUT, ¿qué pasa con eso? Independiente que sabíamos los ejes, los temas, que las reformas que no avanzaban, que las famosas derechas, es cierto, lo plantea el manifiesto y después termina como con una idea así como la unificación o reunificación de los movimientos sociales, pero también lo llama desde las ideas o los ideales progresistas, o sea, como que nos retrocedimos de nuevo, pero bueno, y ahí se queda, ¿te fijas? Entonces después desglosa un par de puntos, ¿cierto? 11 puntos y ahí va, tampoco concreto, porque algunos dicen avanzar en esto, avanzar, y otros son solamente declaraciones, como el tema de la educación, el tema de las viviendas. No avanza mucho en la propuesta concreta. Ahora, yo por eso planteé hace un rato que es con las directivas, o sea, son los que conducen hoy día la central de ¿ya? No las distintas orgánicas que están al interior, sindicatos, confederaciones, federaciones, etcétera. Nosotros hemos llamado a parar y hoy día yo tuve una asamblea en la tarde. Nosotros somos una asociación de más o menos 900 trabajadores profesionales en el hospital, igual es un número no menor, ¿ya? Mantenemos asambleas frecuentes todo el verano, hicimos asamblea porque aquí no hay que parar porque no sé, verano, invierno, llueve, no sé, no, aquí se hace asamblea. Y yo hoy día discutía y les planteé el tema de Huachipato y otros temas porque creo que nos falta esa conciencia de decir también no estoy sola en esta parada de trabajadora o trabajador que me explotan, que estoy mermado en tiempo, mermado en salario, en distintas ciertas precariedades que nos hacen ver día a día con este modelo que ha sido ya brutal, ¿cierto? El capitalismo el neoliberal que nos tiene, ¿cierto? Hasta el pescuezo, digo yo, ya no sé más. Porque no puedes ir a pelear por una lucha única sin no tener esta perspectiva, ¿ya? Pero eso nos falta. Nosotros tenemos compañeras y compañeros que se definen de izquierda, que se definen revolucionarios y jamás han ido ni siquiera a ser parte de un sindicato. Y cuando yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted, compañero, en su espacio de trabajo? No, yo no voy a eso, no. Digo, pues usted es revolucionario o revolucionaria, porque pareciera que es como un recelo. Y yo siento que no, por el contrario, es un espacio de disputa, no solamente una disputa de conducción o de si quieres dirigente, no, sino que de las ideas que nosotros tenemos de nuestras propuestas, ¿ya? Y eso nos falta hoy día, nos falta esa discusión que te lleva a concientizar a la y al trabajador. Eso es decir, yo no estoy aquí porque quiero un cargo, porque quiero un grado, porque quiero un permiso, porque quiero no sé qué, más vacaciones. No, estoy aquí por un tema más profundo, que es darle valor al trabajo que yo produzco día a día. Y ese valor se construye con esa conciencia. Entonces, nuestra convocatoria es ir al paro. La crítica que yo he hecho estas últimas 2 semanas a que la central no pueda a esta altura del partido no decirnos qué va a pasar el 11, convocatoria central, marcha piñufla o no, para allá o para acá, o diluir las fuerzas de los territorios, porque los territorios están para movilizarse, sí es cierto. Pero en Santiago, tú tienes que centralizar en algo. Si no, no se evidencia, no se ve. Hasta el día de hoy, eso no lo tenemos. Yo mandé la crítica a través de mi orgánica regional y nacional, pues dije, no, pues córtenla, ¿cuál va a ser la convocatoria? ¿Cuál es el eje? No es casual Porque si eso, no, compañera.
No, sí lo sé, compañera, es que esto tampoco son 2 años, esto viene de antes. Mm, Aquí la única huelga que se hizo fue durante la revuelta. Y acuérdense que partimos en distintos espacios, nos gustaron o no algunos, pero la huelga que se hizo para la revuelta, esa fue. Pero ahí no convocó la CUT, porque también tenemos ausencia de liderazgos, de conducciones. Entre nosotros mismos que nos definimos de izquierda no hay acuerdo. Y tenemos que tratar de ver cómo en mínimos comunes podemos acordar ya estos temas y aquí vamos. ¿Ya? También hay disputa de ego en la izquierda, si esa cuestión no la están inventando nosotros hoy día, ¿ya? mm. Sí, pues y se hace complejo. Entonces, hoy día nosotros convocamos al paro, pero necesitamos que el paro, como acción, que va a ser probablemente una acción de movilización a esta altura del partido, porque si no convenciste a los portuarios, no convenciste a la minería, no se convence fácil, ¿cierto? Para parar. Son más bien temas propios. Nos costó un mundo las reuniones que se estuvieron en el momento durante la revuelta para que ellos pararan. ¿Ya? No fue menor, eso condujo a un quiebre dentro de la famosa unidad social y todo. Ahí estábamos, ¿te fijas? Porque eran distintos los intereses. ¿Ya? Entonces, hoy día necesitamos convocar, pero seguir en esta discusión. Vamos a llegar probablemente a una acción de movilización el 11, pero necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras entiendan de qué estamos hablando. Cuando se llama un paro, cuando estamos hablando de qué es lo que son nuestras demandas y cuáles son los ejes centrales que queremos proponer. Y entonces no se agota. Yo ya lo planteé a la Asamblea. Esto no es el paro como, como un hito, no, es una acción hoy día que queremos que pase de esta convocatoria de manifiesto a una acción sindical, social, política y ponerlo en la agenda, la discusión, pero que requiere un trabajo posterior de concientizar, ¿ya? Y salir a decir esto es lo que hoy día nos está fallando. No es la derecha A, B, C o C, no, esto es el modelo. Nunca se discute el modelo, pues compañera, siempre le echamos culpa. Mira, hasta los determinantes sociales de la salud, que yo soy súper crítica a lo que planteó la ONCE en su momento con los determinantes, porque no es que eres pobre, no es que eres de esta etnia, no, oye, ¿y dónde está la discusión de fondo? ¿Qué es qué es el régimen que tenemos? No es lo mismo ser pobre de color, una persona pobre de color, que ser una persona de color y no pobre. Entonces, los determinantes te acotaron a ti como salud, es decir, no es que el determinante social de la salud te marque que tú no puedas hacer nada. No, pues compañeros, aquí si discutimos el tema de fondo, es el modelo, es el régimen. Y ahí no estaríamos hablando de que los determinantes nos tienen atados de manos. Es un ejemplo que lo pongo nomás. Ahora, nosotros tenemos la convocatoria para el 11, muchas críticas le hemos planteado, no sé si llegan todas tampoco, porque aquí uno puede mandar de todo y poco que escuchen. Las CUT provinciales también están bien alicaídas hace mucho tiempo. Y creo que es un llamado también a nosotros a plantear nuestras propias demandas, ¿ya? Y también cómo nosotros visualizamos un paro real, un paro activo real y una huelga general real, que no es de un día para otro, como dice la compañera, eso se trabaja en asamblea, en reuniones, en distintas instancias, Construye. se construye, haces meeting, plantea. El lunes fueron a entregar una carta citada a última hora y después se estaban quejando porque les pegaban los pacos, perdón que lo diga así, pero sacaban la mugre en la revuelta, pues compañeros. ¿Ya? Entonces, no, pues es sin quejarse, pues, es sin Sí. quejarse. Bueno, ¿Ya? Y lo digo, quiero, sí, sí, no, le quería decir que ya la última reflexión nos pasamos, pero no importa. Nos pasamos, hay muchos comentarios, lamentablemente como nos pasamos de tiempo, pero tienen que ver justamente, rondan en, bueno, qué va a pasar el 11, cómo hacemos el 11, qué se viene para el 1 de mayo también. Nosotros tenemos por costumbre cerrar con una reflexión, ahí sí le voy a pedir que sea más bien chica, sobre lo que ustedes quieran puntualizar, a finalizar y ya nos despedimos. Así que les cedo la palabra a María, ya así descansa un ratito Roxana, que estuvo recién con la palabra, Sí. la reflexión final. Ya. No, cortito. Mi reflexión final es que es bastante coincidente con Roxana en el sentido de que no es el paro ideal, no es un paro general, digamos, preparado, pero tenemos que adherir sin ninguna duda. Y tenemos que, ojalá, convencer a todos los sectores para que adhieran al paro, convencer a los sectores que están movilizados hoy día, Huachipato, los portuarios, los que están con desalojo decretados en las tomas de terreno, que logremos convertir esta acción sindical o social, como dice Roxana, en ojalá una movilización ya más importante de lo que todos prevemos. Pero eso también es tarea nuestra, organizar el paro, hablar con la gente, qué sé yo atiendo con sindicatos, tengo asambleas con sindicatos, qué sé yo, todo lo demás, y yo obviamente es mi tarea. Nos queda una semana
menos de una semana y podemos hacer eso y empezar a visualizar evidentemente. Y yo insisto en eso. A mí me gustaría mucho un próximo programa, por ejemplo, que me invitaran, me gustaría, o a otro compañero o compañera del MIT, para discutir esta propuesta que tenemos nosotros, digamos, de demandas vigentes, necesarias, urgentes, para ponerlas, digamos, a la discusión de quienes nos oponemos a estos gobiernos propatronales. Así que eso, muchísimas gracias, Olga, y un abrazo, un saludo a todos, y de verdad, ojalá que estemos todos en la calle ese 11 de abril. Muchas gracias, compañera. Roxana, te escuchamos. Sí, bueno, prepararnos. Si estamos en la calle, si estamos presionando, se mueven las directivas, los gobiernos, las agendas, todo. Si estamos encerrados, no hay disputa, no hay nada, ¿ya? Eso lo ha demostrado la historia también del movimiento y también los últimos años, ¿cierto? Nos pasó con la revuelta. El llamado hoy día es a levantar las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Esto se construye, pero no se construye de espacios de redes sociales o de hablarnos siempre entre los mismos y las mismas, de nuestros espacios políticos, de discusiones, o supuesto que nos engrandece a todos como militantes de algún espacio, pero hoy día tenemos que salir a construir organización. Y en esta construcción, por supuesto, avanzar también con las demandas propias. O sea, si nosotros no estamos denunciando lo que está pasando con las tomas, que es un tema no menor hoy día, ¿de qué estamos hablando? Va a pasar lo mismo, nos van a desalojar nuestros propios puestos de trabajo y va a dar lo mismo. Entonces, llamar a confluir, llamar a generar en las instancias de diálogo entre los trabajadores y trabajadoras, eh, a plantearle un 1 de mayo, bueno, yo desde que se generó el 1 de mayo clasista, bueno, marchamos ahí, yo me desmarco ahí de mi organización de base, porque marcha para el otro lado, digo yo, pero también se construye porque tampoco podemos ir solamente para la sacada de golpes, por compañeras, por el 1 de mayo. Tenemos que levantar los temas, también dentro de la misma marcha, pero eso tiene que tener un trabajo de continuidad durante el año, durante el periodo. No nos podemos reunir solo para el 1 de mayo, ¿ya? Y lo digo así porque finalmente después no nos vemos hasta el otro 1 de mayo, po. Y terminamos ahí, ¿sí o no? Y estamos en las mismas, y estamos hablando del salario mínimo todavía, y no sé qué. Avancemos, yo espero que estos 3, 4 días que quedan más o menos hábiles, porque parece que el fin de semana se duerme, em, poder levantar, ¿cierto? Más convocatoria para el 11 y seguir trabajando de aquí a lo que queda del año y también lo que queda este gobierno y prepararnos para tener también nuestras propuestas y que no nos pase la máquina con un nuevo gobierno, no solamente progre, sino peor aún que pudiera ser. Y principalmente también las trabajadoras. Algo planteaba Olga del 8 de marzo que me quedó dando vuelta. Y yo creo que, claro, también pasó la cuenta, po. El ponerse con el gobierno, la misma coordinadora 8 de marzo, o sea, no sé, ya, bueno, acto giro, ¿no? Y porque nosotros queremos un feminismo de clase, pues compañeras, o sea, un feminismo de clase, no estos burgueses medios para allá y medios para acá o no sé cuánto, porque hoy día hay que hablarle a la trabajadora, pero escucharla, a la pobladora, al estudiante, al adulto mayor. No hacemos eso, creemos que somos las que tenemos la iluminación, no sé, para hablar por otras, ¿ya? Y lo mismo nos pasa con los trabajadores. Un saludo, agradecer el espacio, solo que no hemos pasado, yo podría estar más rato hablando, pero que pasemos de nuestra organización sindical a la acción sindical concreta, ¿ya? La organización nos tiene que llevar a la acción y administrar, ¿cierto?, nuestros programas, nuestras propuestas, como quisiéramos administrar nuestros fondos de pensiones, y etcétera, y las mutualidades, y retomar otros temas también. Bueno, queda mucho para discutir. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo voy a aprovechar el ratito para decir, justamente reforzar esta idea. Todos los límites y críticas que tenemos a esto, cómo se convocó y a la dirección de la CUT, hay que tomar esta medida y militarla y tratar de romper los bordes con los que fue diseñado. Porque evidentemente hay una voluntad de que no vaya más allá de lo que ellos plantearon, o lo que ellos pretenden que, bueno, como catalizador de ciertas broncas y que quede ahí nomás. Tomarlo y plantear bueno, una vez que se abren las compuertas de las conciencias, abrimos esas conciencias, planteamos las discusiones, volvemos a poner nuestra agenda con nuestros métodos, bueno, ahí no hay burocracia sindical ni gobierno que no tiemble, porque a eso nos tienen miedo, a los trabajadores organizados y
juntos, no peleando cada uno por su lado. Quedaron muchas preguntas, quedaron muchos comentarios. Estamos muy contentos con la recepción que ha tenido esta conversación y obviamente quedan invitadísimas para otra próxima oportunidad, porque también usar esta herramienta para construir esto de lo que venimos hablando. Yo quiero remarcar lo último, es decir, que todo el tiempo estuvo rondando una cuestión que también rondó las discusiones de las compañeras de cara al 8 de marzo, la independencia política. Organizarnos sí, pero con la independencia política, porque es la condición para que podamos avanzar en las discusiones y en la organización necesaria para conquistar nuestras demandas. Se viene el 1 de mayo, ese 1 de mayo combativo, clasista, con nuestras demandas por favor, al frente hay que construirlo y tampoco es cierto que puede quedar ahí, pero nos sirve como un hito para seguir avanzando en esta discusión. Por nuestra parte, venimos teniendo una mirada crítica de esto que cada uno se vaya por esta política de rancho aparte, que un 1 de mayo acá, que un 1 de mayo allá. Al final termina siendo muy cómodo para la burocracia sindical que nosotros vayamos a hacer nuestro actito, nuestra movilización y que ni nos vean y que nos tiren a los pacos y que ni siquiera se pueda leer un documento. Entonces, volver a discutir eso, entiendo que en su momento fue progresivo, levantar una convocatoria independiente, pero la independencia no tiene, la independencia política o una columna independiente no tiene que ver con que estemos en distintos espacios públicos, sino por el planteo que llevemos, porque tengamos la capacidad de interpelar a esa burocracia que se sienta amenazada por nuestra presencia, por nuestro discurso, porque si no es como un pacto de no agresión, que yo creo a esta altura tenemos que poner en discusión y que no nos sirve para los desafíos y las tareas que tenemos delante como clase trabajadora. Ha sido un gusto compartir este tecito rebelde con ustedes. Obviamente están invitados, retiro la invitación para otro próximo tecito y nos vemos en las calles, compañeros, y en la organización que ahí siempre nos encontramos. Saludos a todos y a todos los que nos siguieron en esta charla. Chao. Chao. Chao, que estén bien, gracias. Igual. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.